Bien, sean ustedes bienvenidos a esta aventura de Sofía. Es una perspectiva de la propia historia de la filosofía. En el programa anterior vimos el concepto del mito versus logos. El mito, rápidamente comentando como lo comenté en la sesión pasada, hablaba un poco sobre el origen de las cosas. ¿Por qué? ¿De dónde vienen las cosas? La naturaleza, el fuego, los volcanes. Se asociaba con los dioses. Pero ahorita estamos ya en esta concepción un tanto distinto. Claro, no se aparta un poco del concepto de la deidad del mundo griego, pero sí estamos en ese esfuerzo del propio logos, de la razón, por describir, por explicar de dónde vienen las cosas. El primer filósofo, podremos decir que fue como el origen de la propia filosofía, fue Tales de la colonia de Mileto. Como ustedes saben, la propia filosofía surgió en las propias colonias, no en la ciudad. Y en la ciudad lo vamos a ver con el propio Sócrates, Platón y Aristóteles en Atenas. Y ya vamos a ver un poco ya también esa decadencia filosófica con el mundo helenístico. Pero precisamente aquí volviendo a ese arché, que ahorita lo vamos a comentar con el siguiente filósofo llamado Anaximandro. Anaximandro floreció a partir del siglo VI a.C. en Grecia, igual perteneciente a la colonia de Mileto. Probablemente, ¿por qué digo así? Porque a lo mejor fue discípulo de Tales. Toda esta información lo sabemos por un historiador también de los propios filósofos llamado Diógenes Laercio, que él escribió un tratado sobre la historia de estos filósofos. El propio Anaximandro, él, a diferencia del propio Tales, que Tales ya decía que el origen de las cosas viene del agua. El propio Tales llegó a decir que la tierra era plana y está flotando en el agua. Y uno han escuchado, bueno, es una hipótesis muy antigua, muy extraña, pero bueno, al menos es el esfuerzo del hombre por explicar el fenómeno aparte del concepto del mito de los dioses. Anaximandro cambia un poco la perspectiva, y lo cambia porque él dice que el origen de las cosas proviene del apeiron. Apeiron es un lenguaje griego que significa lo indeterminado, lo que pasa, lo que trasciende, lo que va. Ese concepto del cambio ya lo hemos visto inclusive dentro de estos filósofos que se hacen llamar físicos naturalistas, de la physis de la naturaleza. Este apeiron es el cambio, lo que va pasando, lo que va fluyendo. A raíz de ese cambio las cosas se van dando. Es claro que el propio Anaximandro también tenía esa concepción de lucha de contrarios. ¿Qué significa esto? Luz, oscuridad, guerras, paz, noche, también día. Esa lucha de contrarios que está metido en ese concepto que el propio Anaximandro en su concepto filosófico empezó a decir, bueno, todo proviene del apeiron. También tiene una idea también extraña, pero para ese tiempo revolucionaria, que dice que la Tierra tiene forma cilíndrica y está flotando en un espacio y en la propia nada. Bueno, ya hemos visto que inclusive en la propia filosofía tradicionalista de la India vamos a ver cómo la propia Tierra o el propio universo tiene un sentido que se asocia con un objeto, con animales. Aquí no, aquí es la propia filosofía, la razón, que viene como desmenuzando esta tendencia. Entonces, el propio Anaximandro habla sobre el apeiron, que significa lo indeterminado. También introduce otro concepto, que significa el arché. Arché significa en griego el principio de las cosas. Por vez primera, aquí aparece un escrito del propio Anaximandro llamado Sobre la naturaleza. Está escrito en prosa. Este escrito en prosa ya no se asocia con ese tipo de verso, con ese tipo de rima, que ya los poetas asociaban con el concepto teogónico, con la propia concepción de los dioses. Aquí tenemos el segundo, en esta historia de la filosofía tenemos al segundo filósofo presocrático, del que se llama el periodo cosmológico, Anaximandro, con el concepto del apeiron. Ahora bien, vamos con el siguiente pensador, llamado el propio Anaxímenes. Igual, estamos viendo ya que floreció a partir aproximadamente en el siglo VI a.C. Anaxímenes, al igual que otros filósofos, se dio cuenta que existe cambios en la naturaleza, existe cosas. ¿Esas cosas de dónde vienen? Como ustedes saben y han escuchado, querido público, siempre asociamos el fin de las cosas con una deidad, con una divinidad, con los dioses. Aquí, por ejemplo, se creía
que en el mundo poético del propio Hesíodo, de Homero, el poeta Orfeo, que el concepto de los dioses, que los dioses llegaron, hicieron todo y se fueron. Ya no están aquí. Pero aquí, en este concepto de la propia filosofía del logo, de Tales, del propio Anaximandro, es que ese Dios está presente en la naturaleza, está presente en los cambios. Uno es el agua, claro, se asocia con esa deidad, el Aperón se asocia también con esa deidad. Viene el propio Anaxímedes, que también tiene otro tratado sobre la naturaleza, y él dice que el origen de todo proviene del aire. Y de igual forma habla sobre un concepto del planeta, que no es redondo, que está en el espacio, que está levantado por el aire. Y ese aire, como comenta el propio Anaxímedes, le da sentido a las cosas, le da movimiento, le da el cambio. Dice, bueno, alguien ha muerto, alguien ha vivido, esa lucha de contrarios que siempre lo vemos en la vida y que influye mucho. Ese es el tercer filósofo llamado presocrático en la etapa de la propia filosofía del cosmos, es decir, la interpretación de la naturaleza. Ahora bien, una vez ya recorrido este camino de la propia historia de la filosofía, tenemos a otro filósofo que va a pertenecer a otro tipo de comunidad, a otro tipo de pensar. Primero tenemos la comunidad de Tales, ahora nos vamos a la comunidad de Éfeso. Ahí surge un filósofo interesantísimo llamado Heráclito. Heráclito ya lo estamos ubicando en el florecimiento del siglo V a.C. Él tiene un conocimiento un poco más complejo en decir, bueno, fue el aire, fue el Apeirón, fue el agua. El propio Heráclito era un personaje interesante, la propia comunidad ahí en Éfeso le comentaron que debería de hacer unas leyes para su comunidad y todo, así como diciendo, oye, Heráclito, hazte unas leyes para ver cómo debemos de gobernar. Pero Heráclito, como era su concepto, su forma de pensar, inclusive su forma física, era un poco ermitaño. Se apartó, sus escritos, de hecho por ahí nos ha llegado algunos escritos sobre la naturaleza, un poco así, escrito también en prosa, pequeños párrafos, pequeños conceptos, muy difícil de leer. Yo creo que cualquier público, inclusive que no está también contagiado de ese concepto filosófico, los textos de Heráclito son muy difíciles, por eso él se ganó, inclusive se dice en la propia filosofía, como Heráclito el Oscuro, por su forma de ser, su forma de apartarse de la naturaleza, su forma de escribir, de una forma también tentativa. Él con ese inicia un concepto relevante, comúnmente se le llama epistemología como el estudio del conocimiento. Heráclito dice que es imposible conocer todo porque todo fluye. Ahí inclusive en su propio tratado dice, no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río porque el río fluye, el río ya no es el mismo. Y aquí surge una palabra en griego llamado pantarrei, que significa todo fluye, todo cambia, ya nada es igual. Aquí podemos visualizar y ver que existe un tipo de epistemología pesimista, es decir, bueno, ¿para qué voy a aprender? ¿Para qué voy a hacer esto? Si todo cambia, nada es permanente. Pero bueno, yo creo que el propio Heráclito, muy interesante su forma de pensar en ese mundo cambiante, en ese mundo que todo va. Y para él dice, bueno, el origen de las cosas debe venir de alguien, de algo, de una cosa. Porque acuérdense, apreciable público, que ya en el siglo XVII va a venir un pensador que ya en su momento lo vamos a comentar, René Descartes, el francés. Él dijo que la duda o la verdad, como se dice en latín veritas, verdad, el que está descubierto, proviene de la razón, dijo René Descartes. Aquí, en este mundo presocrático, la verdad proviene del objeto, de las cosas del mundo. Entonces, el propio Heráclito llegó a decir que el fuego es el origen de las cosas. ¿Por qué? Está claro que el fuego lo vemos, lo observamos, va cambiando, se ve como que va cambiando, se ve como que va mutando. Precisamente esta concepción, ya más adelante vamos a ver a otro presocrático llamado Parménides, que contradice a propio Heráclito. Parménides dice, no, todas las cosas del mundo son inmutables, no cambia nada, está ahí siempre. Pero Heráclito en la otra parte dice, no, en la otra frontera del cambio, todo es devenir, todo es cambio, nada es permanente, el conocimiento cambia, no podemos conocer todo. Entonces, este concepto de logos del propio Heráclito es un concepto enfocado en el cambio, pero una explicación honesta, porque él dice, bueno,
proviene todo del fuego. El fuego unifica todo, dice en su texto. El fuego purifica todo. Más adelante vamos a ver igual a otro pensador, pero ya en el periodo ya helenístico, llamado Orígenes, que él le llamó apocatástasis. Apocatástasis va a significar el fuego unifica todo, inclusive al mal. Una tentativa difícil. Ya en su momento lo vamos a ver con el periodo helenístico, pero aquí, apreciable público, es aquí como el propio Heráclito deja, ya el filósofo alemán Hegel, del siglo XVIII, va a apreciar mucho el concepto del propio Heráclito. Con Heráclito podemos decir se inicia un concepto dialéctico de la contraposición de argumentos. Pero bueno, Heráclito fue en su momento un pensador, yo creo, podría decir, enfocado en desvelar la verdad, enfocado en todo. Y es así como nosotros vamos descubriendo acerca de esta vida de los filósofos. Ahora bien, ya tenemos ya al propio Heráclito, su forma de pensar, todo fluye, todo cambia, Pantarrey, el origen de todo proviene del fuego. Ahora bien, vamos a entrar ya nuevamente a otro tipo de comunidad. Ya estamos en Éfeso y nos vamos a trasladar a Samos. En Samos surge un grupo que ya el propio Aristóteles en su libro, los 14 libros de la metafísica, que es precisamente como un tratado de una breve historia de la filosofía, habla sobre los pitagóricos. No habla como tal de Pitágoras, porque Pitágoras como que está, su forma de pensar de Pitágoras como que fue asociado un poco con el concepto de la divinidad, como el concepto de una deidad. Conocemos muy poco de Pitágoras. Viajó a Egipto, tuvo con los caldeos, conoció el concepto mágico. Él regresa precisamente, forma una escuela pitagórica que así se conoce, un hombre pensante, aunque aquí se va a ver precisamente contagiada por la filosofía del propio poeta Orfeo. Como lo he comentado en las sesiones pasadas de esta historia de la filosofía, el poeta Orfeo dice que estamos aquí porque venimos de una culpa hecha por los dioses. Nosotros cometimos una culpa y venimos a esta materialidad. El cuerpo, la materia es mala. Entonces el alma tiene que aprender para irse con la deidad. Por eso estamos aquí. Entonces, por ahí surge inclusive mitos de que el propio Pitágoras o los pitagóricos, como se conoce, ellos no consumían habas ni carne, porque ellos pensaban de una forma humorística que en el momento de que una persona saca un aire, el espíritu se escapaba, se iba escapando, entonces ya no te quedaba ni alma ni nada. Algo humorístico esto, por eso evitaban comer alimentos que provocaban esos gases extraños. Entonces, Pitágoras, una orden religiosa, se podría decir mendicante, no como lo conocemos actualmente, una orden religiosa asociada a la filosofía. Ellos dicen que el origen de las cosas proviene de los números. Los números para ellos, como ustedes saben, los números es una abstracción de la mente, no existe en la realidad, pero para los pitagóricos sí existe y está presente. Puedes ver un número 3, un número 4. De hecho, ellos hablan que el número 2 se asocia con la imperfección, porque para ellos lo ilimitado es lo imperfecto, lo limitado es perfecto. Por eso el número 3 se asocia con el hombre. 3 más 2, ya sabemos qué cantidad es, forman una pareja, es decir, un matrimonio entre el hombre y la mujer. Entonces, es así como el propio Pitágoras nos da a entender algo interesante. Bueno, los números están presentes en todo y ellos a través de los números ya inclusive tienen por ahí aportaciones al aspecto de la matemática, el teorema de Pitágoras, a raíz del concepto de los números. Pero si se dan cuenta, la propia razón está buscando su vertiente, la propia razón está buscando una explicación y la propia razón a lo mejor llegue a un auge, pues podría decir progresista. Ya en su momento vamos a hablar sobre la filosofía española del siglo XX, vamos a ver también un poco de la filosofía náhuatl aquí en México y pues los invito a seguir, que me acompañen en esta tertulia de la propia historia de la filosofía. De antemano le agradezco mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias y que la pasen bien.